Adoramos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Vamos a continuar. La semana pasada hablamos acerca de la historia de este movimiento de restauración. El día de hoy vamos a analizar si es que la Iglesia de Cristo es el resultado del movimiento de restauración. Es la verdad muy importante nosotros poder darnos cuenta de esta situación, ya que vamos a estudiar la evidencia bíblica, la evidencia histórica, para poder nosotros darnos cuenta si es que venimos o somos el resultado del movimiento de restauración. Así de que este tema fue presentado igualmente en la red de predicadores y líderes allá en la ciudad de San Luis por nuestro hermano Brad Shockley. Y vamos a estudiar acerca de ello. Vamos a tener que estar viendo acerca de las denominaciones o algunas situaciones que se presentan dentro del denominacionalismo. Y comenzamos ahí. Primeramente, la denominación se puede definir de esta manera: es un grupo de seguidores que profesan seguir a Cristo y se dividen a sí mismos unos de otros y adoptan procedimientos sobre lo que dice la Escritura o aparte de lo que se encuentra en las Escrituras, y así se dividen de la Iglesia Universal. Es cuando los cristianos deciden hacer algo único y diferente a lo que dice la Biblia y se dividen haciendo conforme a esos principios. A eso se le conoce como la innovación, para poder atraer mayor gente, para poder sentirnos mejor, para poder ser más agradables ante las personas. Entonces, los grupos religiosos comienzan a hacer cosas diferentes, cosas únicas, algo que nadie está haciendo para poder estar incrementando las iglesias. Entonces hacen este tipo de innovaciones. Así es de que así es como surgen las divisiones. No es que la Biblia esté promoviendo la división o que nuestro Señor Jesucristo esté de acuerdo con todo lo que esté sucediendo dentro del mundo religioso, sino que son los hombres, a causa de muchos intereses personales, económicos o de otro tipo, que están buscando el dividirse, porque quieren hacer algo diferente, porque quieren ganar adeptos, porque quieren tener mayor número de congregantes en sus iglesias, o porque simplemente quieren complacer a las personas. Es que hacen algo diferente o aparte de lo que dice la Escritura. Así es como se ha ido dividiendo la iglesia. Esto es lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nuestro Señor Jesucristo hablaban acerca de la apostasía, del sectarismo que pudiera llegar a suceder. Así es de que esto es una situación que se presenta dentro del mundo religioso, y al menos podemos encontrar 4 cosas que las denominaciones hacen por lo que se llegan a hacer diferente a lo que dice la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, tienen un nombre que no es escritural. Esto es lo que sucede. Tienen un nombre que es aparte de lo que dice la Biblia. Se pueden llamar de tal o cual forma. Ciertamente la Biblia menciona varios nombres dados a la iglesia. Puede ser la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, el templo de Dios, muchos nombres en las que se puede llamar la iglesia, porque esto es lo que Dios, el Espíritu Santo, reconoce así a su iglesia. Pero cuando se le pone un nombre que es diferente a lo que dice la Escritura, entonces ahí comienza el denominacionalismo. Tienen otra regla de conducta diferente a lo que dice la Biblia. Están ellos formando sus propias normas, sus propias reglas, y dicen esto es lo que debe de ser. Y entonces hacen tratados, escriben libros, hacen catecismos para poder impartir entre los feligreses y decir: esto es lo que dice la iglesia madre, es lo que dice el pastor, el apóstol. Y entonces tienen esa norma de conducta para poder establecerlo dentro de la congregación. También tienen prácticas que no enseña el Nuevo Testamento. La Biblia es muy específica en lo que Dios manda para adorarlo. La forma de adoración no la tiene que estar pensando el hombre, ni la tiene que estar pensando la iglesia, sino que Dios la ha dado en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, podemos encontrar cuál es la forma en la que quiere Dios que nosotros le adoremos. Pero cuando se tienen prácticas que no son conforme a la Biblia, comienza a desviarse de la iglesia de Dios. Tienen una forma de gobierno
diferente a lo que enseñó en el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña, y esto lo hemos venido estudiando en la carta a los Efesios, dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando se tiene dentro de la organización otros nombramientos diferentes a lo que dice la Escritura, tiene otra forma de gobierno, donde están hablando de superintendentes, supervisores, que están ahí atendiendo a muchas congregaciones. Esto es algo que ya se está saliendo del patrón bíblico. En resumidas cuentas, cuando una congregación comienza a hacer cosas diferentes a lo que dice el patrón bíblico, ya se comienza a hacer una denominación. Y está desviándose más y más. ¿Y saben cuál es el problema? Que un pequeño cambio, una pequeña desviación, va para a lo largo en una separación, terminando en ser una iglesia diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Nuestro Señor Jesucristo promete una iglesia que iba a prevalecer. Dice Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo hablaba del establecimiento de su iglesia, una iglesia que iba a prevalecer, que no había nada que le iba a poder detener, que iba a tener todo este poder de aún atar y desatar y poder estar en esa sincronía con la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia que Él prometió establecer, y en efecto esta iglesia se establece con la venida del Espíritu Santo, cuando viene el bautismo que nuestro Señor Jesucristo había prometido. Habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, que sucede en efecto en el día del Pentecostés, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces desciende el Espíritu Santo con poder, y fueron todos llenos de este poder los apóstoles. Y dice ahí que el apóstol Pedro se levanta con los otros apóstoles y comienza un mensaje donde terminan convirtiéndose como 3,000 personas. 3,000 personas fueron convertidas a raíz de este mensaje, y entonces dice que a partir de ahí ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos 2:47 dice, alabando a Dios, hablando de la iglesia ya establecida, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí una anotación: si alguien piensa, no importa la iglesia donde te congregues, es más, ni siquiera necesitas una iglesia para congregarte, este texto nos dice que el Señor no es el pastor, no es el dirigente, no es el apóstol, no es el enviado o el ungido de tal o cual denominación. Dice, el Señor es quien añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia está formada por aquellos que han de ser salvos. Y aquí queremos decir, si usted no ha sido bautizado correctamente, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, usted no ha sido salvo. Y esto es lo que dice la Escritura, que usted necesita ser añadido a la iglesia, que sí hay una iglesia en la cual usted necesita ser añadido para poder ser salvo. Luego también dice la palabra de nuestro Dios acerca de esta situación, que esta iglesia iba a ser establecida por el Señor, y no es por una votación. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo y empecemos a votar si es que nosotros somos la iglesia del Señor, o si es que nosotros decidimos ser salvos, o si vamos a decidir entre nosotros quién va a ser salvo. La iglesia del Señor, Él la llama así, es su iglesia cuando está cumpliendo con lo que Él ha mandado. No por la decisión de los hombres o por votación de algunos sabios o de algunos conocedores de la Escritura que quieren estar diciendo, esta es la iglesia auténtica, esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia que Cristo edificó. Realmente no se trata de esto, se trata de poder nosotros estar haciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios para poder alcanzar la redención de nuestra alma. Bueno, seguimos adelante. En Lucas capítulo 1,
versículos 32 y 33, dice así la palabra de nuestro Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este pasaje, de verdad tenemos mucha información acerca del reino. Está hablando a la palabra de nuestro Dios en este cumplimiento de la profecía, o hablando todavía en esta profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo aquí, el ángel estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y entonces habla sobre el reino mesiánico. Dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El ungido estaba por llegar, estaba ya anunciando que había de venir, estaba a poco tiempo, a pocos meses de poder nacer entre nosotros. Y entonces le dice el ángel a José, dice, este será llamado Hijo del Altísimo. Y será llamado también el ungido, porque el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hablando acerca del establecimiento del reino, hablando acerca del reino mesiánico, entendemos que reino e iglesia son sinónimos. En muchas partes de la Escritura, tan solo el pasaje que leemos en Mateo 16, habla de establecer el reino y habla de su iglesia, hablando de que son equivalentes. No habla sobre un reino que va a ser establecido después, sino que este fue establecido cuando la iglesia se estableció. También dice que es un reino que no tendrá fin. Allí en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es lo que estaba anunciando sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice que vendría un reino, dice, el Dios del cielo levantará un reino que será por encima, majestuoso por encima de todos estos reinos. Ni el sirio, ni el medo-persa, ni el griego, ni el romano, ni el greco-romano puede estar por encima de eso. Dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y esto es lo que estaba anunciando el ángel. Cuando dice, él será llamado, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y entonces heredará el trono de David su padre, y reinará sobre el reino de Jacob, dice, por siempre. Habla acerca de este establecimiento y dice que este será para siempre. Es lo que estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino es algo que va a estar estableciéndose y va a ser hasta el final. Nunca va a ser destruido, nunca va a ser dejado a otro pueblo, no será dejado a otro reino, desmenuzará y consumirá. No porque sea un reino bélico, sino que reinos irán y reinos vendrán, pero este reino permanecerá para siempre, será eterno y es en efecto eterno. Esto es lo que habla, no que va a ser un reino que va a estar atacando a otros reinos, sino que va a estar por siempre. Unos pueden establecer imperios, pueden establecer reinos, pero estos tienen su final. Por majestuosos o esplendorosos que pudieran llegar a ser los reinos, tienen su final, y la historia así nos enseña. No hay un reino que dure para siempre, a excepción del reino inconmovible, por lo cual nosotros tenemos gratitud y servimos a Dios con temor y reverencia, agradándole porque Él es el fuego consumidor y estamos nosotros dispuestos a servirle siempre. Bueno, entendiendo esto, la iglesia está formada por los salvos y según lo que dice la palabra de nuestro Dios, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, en Efesios 5 y versículo 23, dice así la palabra de nuestro Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Nuestro Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el salvador del cuerpo? Dice ahí, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, pero dice, Él es el salvador. Él es el salvador del cuerpo. Por lo tanto, Él es el que puede limpiar, Él es el que puede salvar, Él es el que redime las almas de aquellos que lo aceptan como su Señor. Luego, ahora sí, cuando hablamos de la cabeza de la iglesia no está dedicada al apóstol Pedro. No fue el apóstol Pedro la cabeza. No fue el apóstol Pablo con toda la capacidad y la preparación que tenía, no fue dejado como cabeza de la iglesia. No fue Bernabé con todo y su buena voluntad, con todo y el amor que manifestaba para los hermanos. No fue Bernabé la cabeza de la iglesia. No fue Santiago con todo y de que a él estaba como líder en la iglesia en Jerusalén. No fue Santiago, dice Colosenses 1:18, hablando de Jesús, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es Jesús la cabeza de la iglesia. Él está fungiendo siempre como cabeza de la iglesia universal y como cabeza de la iglesia local. Él es el rey de este reino y por lo tanto Él es quien gobierna siempre. Efesios 1:22-23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con toda confianza usted puede leer el contexto de Colosenses 1 y de Efesios 1 y se dará cuenta que no está hablando de ningún humano, de ninguna persona humana. Está hablando acerca de Jesús, quien es Señor y Rey, quien es Dios encarnado, que fue el que pagó el precio y por lo tanto Él compró la iglesia. Y ahora Él es su Redentor, Él es también su Salvador, Él es también su cabeza, Él es el Rey de este reino. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Y por lo tanto, esto es lo que nosotros vemos. Ningún hombre debe de ser la cabeza de la iglesia. Ningún hombre puede aceptar, no debe aceptar si quiere agradar a Dios. Por más bien que haga su trabajo, por muy eficiente que pueda hacer su labor, no puede aceptar halagos y decir, es el jefe, es el Señor. No puede. Aun cuando haga muy bien su trabajo como obispo, o como anciano, o como pastor, que es lo mismo, no puede llegar a aceptar esta situación de sentirse o de creerse cabeza de la iglesia. Ahora, entendiendo esto, la iglesia de Cristo no es una denominación. Esto es lo que nosotros encontramos en la Escritura. ¿Por qué no es una denominación? Dice la palabra de nuestro Dios que una denominación surgió precisamente con la apostasía. Hablaba acerca de estos falsos maestros, hablando de los hermanos que dentro de los mismos obispos iban a apartarse del rebaño, iban a tratar de estar haciendo daño al rebaño, según dice en Hechos 20. El apóstol Pablo, hablando con los hermanos en Éfeso, con los ancianos de Éfeso, hablaba de que dentro de ellos mismos iban a ver quienes estuvieran hablando cosas perversas. En la segunda carta de Pedro también habla acerca de los falsos maestros. Y así se profetizaba y estuvo ciertamente habiendo falsos maestros. En el libro de Apocalipsis encontramos algunos que estaban dentro de la iglesia introduciendo herejías. Así de que esto es algo que lo podemos encontrar. Entendiendo entonces lo que es una denominación que leímos al principio, es cuando algunos que se dicen seguidores de Cristo comienzan a hacer cosas diferentes a lo que dice la Escritura, empiezan a hacer cosas innovadoras para poder agradar a las personas, entonces se convierte en una denominación. ¿Por qué la iglesia de Cristo no es una denominación? Porque la Biblia condena la división, esto es algo que entendemos. Primero los Corintios, capítulo 1, versículo 10, escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo. Necesitamos nosotros tenerlo siempre bien presente. Decía que no podía haber divisiones,
que esto es algo que el Señor está condenando. Esto es algo que desagrada totalmente a nuestro Dios. Y sigue comentando sobre este mismo tema. 1 Corintios 3:3 dice: porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como los hombres. ¿Cuál era la división que había en Corinto? Bueno, que uno decía: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Apolos, otro decía: yo soy de Pedro, y otro decía: yo soy de Cristo. Dice: ¿acaso está Cristo dividido? No. Fueron bautizados, y esto es algo bien importante, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Fue sacrificado Pablo por ustedes? No. Entonces dice ahí: Cristo no puede estar dividido. Y luego los acusa de ser carnales porque había estas contiendas, celos, disensiones. Dice: esto es carnalidad. Cuando hay esta situación, ya nos están dejando guiar por el Espíritu. Estos son obras de la carne. Y la obra de la carne produce una división. Por supuesto, por parte de ello también no nos permite entrar al cielo. Por eso se nos manda que debemos de guardar la unidad que Cristo logró entre judíos y gentiles. Esto es de lo que habla el apóstol Pablo en Efesios 4. Dice: esta unidad que Cristo logró, derribando la pared intermedia de separación, fueron quitado en medio, y de los dos, judíos y gentiles, hizo un solo y nuevo hombre. Hizo la paz, porque quitó la pared intermedia de separación. Entonces dice ahí, en Efesios 4, del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de estar solícitos, debemos de estar listos para guardar la unidad. Es cierto que puede haber fricciones entre nosotros, pero dice ahí que esto no sea causa de dividirse. Tú ve por tu lado y yo por el mío. Yo voy a hacer lo que yo quiera y tú haz lo que tú te parezca bien. Juntos vamos a hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que nos conserva en esta unidad. Y el apóstol Pablo menciona aquí en este pasaje al menos 7 cosas en las que nos permiten estar unidos, 7 razones por las que nosotros estamos unidos. Dice: pertenecemos al mismo cuerpo. Y si nosotros queremos agradar a Dios, debemos de permanecer en el mismo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Es la iglesia. Cristo estableció una sola iglesia, no estableció todas. Y no va a venir por lo mejor de cada iglesia para decir: bueno, esta es mi iglesia, esto es lo que yo considero mi iglesia. Va a venir por una iglesia, la que haga su voluntad. Y ciertamente todavía de esa iglesia va a haber separación. Ciertamente, pero no va a venir por lo mejor de cada iglesia, de cada denominación. Pues imagínense ustedes, en todo caso diría: hagan lo que quieran, divídanse como quieran, y al final yo voy a decidir quiénes son los aprobados. Él dijo: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Dice: porque estamos en un mismo cuerpo. Tenemos nosotros un solo espíritu. Nada más hay uno. El mismo espíritu que usted recibió cuando fue bautizado es el mismo espíritu que recibí yo cuando fui bautizado. Entonces esto nos permite y nos dice que debemos de estar unidos. No podemos estar separando esto que es inseparable. Dice también: estamos unidos en una misma esperanza. ¿Por qué razón la iglesia debe de estar unida? Porque no hay dos esperanzas. No hay un lugar donde van a ir unos que tienen cierto pensamiento y otro lugar donde van a ir otros que tienen otro tipo de pensamiento, y van a ir a otro lugar donde tienen otros que adoran de una manera distinta y otros que adoran diferente a ellos van a ir a otro lugar. Tenemos una misma esperanza, una esperanza eterna en los cielos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Luego dice también que estamos unidos por un mismo Señor.
No es que nosotros nos separemos y digamos, bueno, pues si tú no estás de acuerdo conmigo, tú vas a tener tu Señor y yo voy a tener mi propio Señor. Es un solo Cristo, es un solo Señor. Entonces no podemos dividirnos. Tenemos una sola fe. Es una sola forma de doctrina que la encontramos en la palabra. Podemos estar abriendo muchas congregaciones, pero seguirá siendo la misma iglesia del Señor. Siempre y cuando adoremos de acuerdo a la misma fe, practiquemos la misma fe. Hay un solo bautismo. El mismo bautismo que se le aplica a unos en China es el mismo que se le aplica a otros en Rusia, es el mismo que se le aplica a otros en España y es el mismo que se aplica aquí en México. Es el bautismo que dice la Escritura y por lo tanto tenemos un solo bautismo y es un solo Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos dividir la iglesia, no debemos de promover divisiones dentro de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba dispuesto para ser entregado, ya iba a ser sacrificado. En el capítulo 14 comienza a hablar acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan continúa hablando acerca de la venida del Espíritu Santo y de que Él es la vida verdadera. En el capítulo 16 continúa diciendo que ellos necesitan permanecer unidos. Pero en el capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo ora por la unidad de esta manera, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos nosotros promoviendo la unidad. Somos solícitos en guardar esta unidad. De tal manera que cuando pudiera haber un conflicto, un desacuerdo, alguna discrepancia, algo en lo que no podamos conciliar, bueno, buscamos la manera de poder hacer esto. ¿Cómo? Dice, misericordiosos, con paciencia, soportándonos unos a otros, para que podamos estar de acuerdo a lo que dice la Escritura, a menos que alguien haga diferente a lo que dice la palabra de Dios. No es que la iglesia lo esté dividiendo, Él se está desligando de Cristo. Esta es la única manera. Pero no somos y no debemos de ser promotores de división. Dice ahí en Juan 17:21 que nuestro Señor Jesucristo oró para que todos puedan ser uno, de tal manera como el Cristo y su Padre son uno, y que de esta manera no haya este tipo de divisiones. La Iglesia de Cristo no es una denominación porque no tiene cuarteles, no tiene sedes, no tiene arquidiócesis, no tiene, digamos, una iglesia madre aquí en la tierra. No es algo que esté siendo de esta manera. Dice en Efesios 1, versículos del 20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares donde dice Guadalajara, España, Estados Unidos, Japón, en los lugares celestiales. Ahí es donde impera, ahí es donde está el reino, donde está el rey sentado. Dice en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde están nuestras oficinas centrales, nuestro cuartel general, nuestra sede? ¿Dónde está la cabeza de la iglesia universal? Está en el cielo. Así lo dice. Dice, Cristo fue resucitado y luego nuestro Dios lo sentó a su diestra y dice, le dio esta autoridad, poder y señorío sobre todo lo que hay aquí en la misma tierra. Dice, no hay alguien que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, no solamente todo nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, la cabeza, las oficinas centrales, los cuarteles generales están en el cielo. Entendemos, la iglesia de Cristo no es una denominación porque no es una iglesia que fue establecida por algún hombre. Si una iglesia es fundada por un hombre, no es la iglesia bíblica. Hay todo tipo de iglesias, de religiones, de sectas, de creencias, de denominaciones,
que fueron fundadas por hombres, que tienen pensamientos de hombres, doctrinas de hombres, y guardan estas enseñanzas, y realmente, como dijimos, es por propósitos personales, por propósitos económicos o intereses económicos, y esa es la razón por la que hay muchas iglesias que fueron establecidas por los hombres. Pero la palabra de Dios dice, 1 Corintios 3:11, porque nadie, fíjense, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ninguno puede poner otro fundamento, otro libro, no puede estar haciendo otro testamento, no puede estar haciendo otra forma de Biblia, no puede estar dando otro tipo de enseñanza. O se sujeta a lo que dice la Biblia, o simplemente no es la iglesia que Cristo edificó. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo estableceré mi iglesia, hablaba de esta pertenencia, de esta posesión, y no es la iglesia de tal o cual persona. No es la iglesia de Miguel, no es la iglesia de Dietrich, no es la iglesia de Epifanio, es la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, esto no es una denominación. También entendemos que la iglesia de Cristo no es una denominación porque solamente utiliza la Biblia. No hay otro credo, no hay otra forma de creencia. Por los de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que usted lo conoce de memoria, dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué razón la iglesia de Cristo no es una denominación? Porque no necesitamos más credos que la Biblia. No necesitamos hacer concilios. No necesitamos nosotros hacer juntas de varones para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya está la Biblia escrita. No necesitamos nosotros juntarnos para hacer eso. Claro, tenemos juntas de negocios, pero no es para poder decidir si vamos a cambiar lo que dice la Biblia o no. No tenemos ninguna autoridad para poder cambiar. Solamente nos sujetamos a lo que dice ahí. No necesitamos nosotros un manual para poder tener éxito con la iglesia, sino que dice ahí, toda la escritura es la inspiración de Dios y es útil para poder enseñarnos y para corregirnos y para instruirnos y para redarguirnos, para poder perfeccionarnos. Solamente necesitamos la escritura. Por último, también la iglesia de Cristo no es una denominación porque se está gobernando por autonomía. Y ya hablamos un poquito de esto acerca de la autonomía. La autonomía que menciona la Biblia no es donde decimos no te metas aquí porque no te queremos. La autonomía que menciona la Biblia es que haya ancianos, diáconos, evangelistas, para poder tener esta organización y entonces poder manejarse de una manera autónoma, no autónoma de Dios, porque seguimos siendo guiados por lo que dice la palabra. Autónoma en el sentido de que la iglesia local gobierna la iglesia local. Dice ahí en Hechos 14, versículo 23, y constituyeron ancianos, fíjense aquí, en cada iglesia. No menciona que constituyeron ancianos para toda la ciudad. Dice, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Ciertamente, esto pudiera aquí encontrar este hueco, quien quiera encontrar pretextos para poder decir, un anciano sí puede gobernar sobre varias iglesias, la verdad es que no. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente, y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No está diciendo que en cada ciudad, como un anciano que gobierna sobre varias iglesias, sino que siempre encontramos los ancianos gobernando la iglesia local. Los ancianos están dentro de cada congregación. En la congregación, allí es donde se establece un hermano que es anciano. En la congregación de San Pedro, no va a fungir como anciano en la congregación de San Bernabé. Es anciano aquí. Y aquí es donde ejerce su ancianato. En la otra congregación puede a lo mejor establecer los ancianos y entonces estará teniendo ahí su propio gobierno. Es una autonomía gobernándose localmente. ¿A dónde vamos con todo esto? Queremos hablar acerca de si la iglesia de Cristo es el resultado del movimiento de restauración.
Y para poder decir sí o no, necesitábamos toda esta información. Entendiendo que una denominación es un grupo de seguidores que está, se supone, siguiendo a Cristo, se aparta de lo que dice la Escritura, hace cosas diferentes y está haciendo cosas únicas para poder agradar a la gente, entonces esto es una denominación. Alguien que se aparta del patrón divino. Entendiendo que Cristo estableció su iglesia, entendiendo que Cristo dice que su iglesia iba a prevalecer hasta el final, entendiendo que Daniel profetiza que se establecería un reino que no sería jamás destruido ni dejado a otro reino. Entendiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el salvador de la iglesia, Él es el que pagó por el precio de la iglesia. Entendiendo todo esto, está sencillo responder. ¿La iglesia de Cristo es el resultado del movimiento de restauración? La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué razón no? Fíjense, es algo bien interesante. Hay un hermano en Colombia, y aún el hermano Juan Rosales, él pertenecía a una denominación. Entonces, cuando estudiaban las diferentes doctrinas, según por pláticas de ellos mismos, mencionan que había los campelistas. ¿Quiénes creen que son los campelistas? ¿O a quiénes creen que llaman campelistas? Nosotros. ¿Por qué razón? Porque dicen, se jacta esta denominación, se jacta de decir, no tenemos cabeza en la tierra, no tenemos fundadores humanos, tenemos el credo completamente de acuerdo a la Biblia y nuestra forma de oración es lo que dice la Biblia. Dice, y realmente quienes fundaron esa iglesia fue Barton Warren Strong y Alexander Campbell, junto con Thomas Campbell. Estos hombres fueron los que estuvieron fundando esta iglesia. Son los fundadores, son las cabezas, de ahí comienza la iglesia de Cristo. Entonces son campelistas. No fueron fundados en el año 33, comenzaron a existir a partir del año 1800, ahí es donde comienza la iglesia de Cristo. Muchas denominaciones acusan a la iglesia de que su historia comienza precisamente allá en Kentucky, con Alexander Campbell y con Barton Stone. Ya estudiamos un poquito acerca de la historia, nos dimos cuenta que muchas cosas de las que practicamos, estos hombres lo estuvieron haciendo. Estos cuatro personajes principales que mencionábamos, Raycon, encontramos a Barton Stone, Alexander Campbell y Thomas Campbell. Ellos estuvieron enseñando cosas que se parecen mucho a lo que nosotros estamos practicando. Entonces, ¿por qué razón negar que venimos del movimiento de restauración? En primer lugar, no somos campelistas, no somos discípulos de Alexander Campbell. Y por esta razón, nosotros no podemos llamarnos a nosotros mismos campelistas. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Estamos siguiendo las pisadas de Jesús, no las de Alexander Campbell. No es Alexander Campbell nuestro maestro, es nuestro Señor Jesucristo y nos consideramos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos a Campbell porque Él mismo no murió por nosotros. Eso es lo que mencionaba el apóstol Pablo, cuando decía, y él podía tomar ventaja de ese partido y decir, bueno, pues algunos dicen que es de Pablo, otros decían ciertamente que era de Apolos, otros que era de Pedro, y él en lugar de promover esa división decía, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros no fuimos salvos por Alexander Campbell, fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Así de que también en conexión con esto, nosotros no tenemos el perdón de nuestros pecados en Alexander Campbell, ni en Barton Stone. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados en Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por esta razón nosotros no somos campelistas, no somos discípulos de Barton Stone, sino que estamos nosotros entendiendo que Jesús es el que murió por nosotros, Jesús es
es el nombre en el que nosotros podemos ser salvos y no hay otro nombre en este mundo donde podamos encontrar la salvación. Y más todavía, este es un apunte para que lo tengan ahí. Si Alexander Campbell viviera en este tiempo, lo más seguro es que nosotros no tendríamos comunión con él. Es lo más seguro. ¿Saben por qué? Porque Alexander Campbell, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que él practicó y él estuvo viendo en las Escrituras y a través del estudio, como ya vimos, él estuvo entendiendo que el bautismo debía de ser para perdón de los pecados, que el bautismo de infantes no era bíblico. Estuvo hablando acerca de muchas enseñanzas bíblicas, pero al mismo tiempo, Alexander Campbell, él estaba participando, llegó a ser presidente de la sociedad misionera, y él todo el tiempo apoyó la sociedad misionera. Esto es contrario a lo que dice la Escritura, porque no habla la Biblia acerca de una asociación donde pueda formar evangelistas y estar enviando evangelistas. Es la iglesia local la que se encarga de hacer ese trabajo, o en este caso, el evangelista, el que capacita y el que envía. No es una sociedad con recursos de todo tipo para poder formar y establecer y estar enviando evangelistas. Alexander Campbell, él creía en el postmilenialismo. Es algo que nosotros no creemos, que Jesús va a venir a establecer un reino milenial y va a gobernar por 1000 años. Esto es algo que no viene en las Escrituras. Entonces esto es contrario a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por otras razones, les decimos, nosotros seguramente no tendríamos comunión con Alexander Campbell en caso de que viviera en este tiempo. Ahora, algunas denominaciones acusan a la Iglesia de Cristo de que Campbell es quien comienza con la iglesia. Bueno, realmente no es así. Ya hemos visto en la historia que este movimiento de restauración no fue propio de los Estados Unidos. Ya encontramos que en otros lugares, como en Irlanda, que estuvieron haciendo sus propios movimientos de restauración, entendiendo que había una iglesia en Escocia, había una iglesia que era la iglesia auspiciada por el gobierno. Entonces, hubo hombres que estuvieron abandonando sus creencias y regresando a lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Así de que esto no fue propio de Alexander Campbell. Y junto con esto, en primer lugar, nosotros no creemos que Alexander Campbell fue quien inició la iglesia, porque se dice, bueno, la iglesia estuvo existiendo, hay registros de ella en el primer siglo durante la Escritura, después tenemos registros de ella en el segundo siglo, en el tercer siglo, y después viene la apostasía, y después de ahí la iglesia se pierde. Ya no se menciona a la iglesia de Cristo. Bueno, este libro, que está ahora en 2 tomos, Cómo ir a través del reino, sería más o menos su traducción, y habla acerca del tiempo del oscurantismo. Y es un libro muy interesante donde nos narra, en este libro, nos narra que en 1197 había un grupo de personas llamados los Waldensian. Los Waldensian, estas personas eran acusados por la Iglesia Católica de herejías. ¿Y qué creen que eran las herejías? Estos Waldensian estaban predicando herejías de decir, los niños no deben ser bautizados y el bautismo es solamente para perdón de los pecados. Solamente a través del bautismo se puede perdonar pecados. Estos eran los Waldensian. Así eran llamados por las personas de alrededor. No es que ellos se llamaran así, sino que estuvieron siendo llamados de esta manera, de una forma despectiva. Los llamaban de esta forma, y también se mencionan, dentro de estos mismos libros, se mencionan los anabaptistas. Los anabaptistas también eran acusados de ciertas prácticas que eran contrarias a la Iglesia Católica. Pero aquí algo bien interesante, pongamos atención en esto. Las personas, mayormente los religiosos, les llamaban los Waldensian, les llamaban los anabaptistas, pero ellos se conocían a sí mismos como cristianos, y a la congregación donde pertenecían se reconocían como Iglesia de Cristo. Ellos mismos decían, somos la Iglesia de Cristo. Algo que no es muy diferente a lo que vivimos hoy. En Nuevo León no es tanto así, pero en Guanajuato, a la fecha,
a la fecha, a cualquier persona que no sea católico, le llaman aleluya. Son aleluyas, de una forma despectiva. Bueno, era algo más o menos lo que sucedía en 1197. Ya les llamaban los Condition. Como una forma despectiva de llamarles, les llamaban los anabaptistas por las prácticas principales que tenían. Pero dijimos, ellos mismos se identificaban como cristianos y decían, nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso está en estos libros. Son libros que, teniendo registros de la iglesia, son cosas muy interesantes para nosotros. De alguna manera, pues es bueno poder saber acerca de esta situación. Bueno, dentro de los años 1500 hay registros de opositores hablando acerca de este tipo de iglesias. 1500. Entonces tiene registros desde el 1100 y fracción, 1197 hablamos ahí, hasta el 1600. El tiempo del oscurantismo, según los datos que proveen estos libros, hay iglesia de Cristo. Pero muchos de ellos no iban a estar publicando, aquí está la iglesia de Cristo, aquí nos reunimos, pues estaban siendo perseguidos. Y muchas veces la iglesia católica en ese tiempo ya estaba bien fundamentada, tenía lo que conocemos como la Santa Inquisición, había la persecución, donde estaban arriesgándose. Hay personas que por practicar la herbolaria, la Santa Inquisición los quemó. Pues imagínense, por decir, pues somos iglesia de Cristo y la iglesia católica está mal y es una herejía, pues arriesgaban la vida y pues es algo que se entiende que pudieran estar ocultos, pero la gente los conocía, era una comunidad que la gente conocía y les llamaba de esta manera. Bueno, en segundo lugar, aparte de la evidencia histórica que podemos tener sobre la iglesia de Cristo, hay evidencia de la iglesia de Cristo en Estados Unidos antes de Alexander Campbell. Alexander Campbell, él llega a Estados Unidos en 1809, pero fíjense, en Kentucky, precisamente en Kentucky, donde comienza este movimiento de restauración, en Kentucky está esta tumba sobre un hombre llamado William Rogers. Y hacemos el acercamiento a esta lápida y dice William Rogers, julio 7, 1784, dice ahí, se añadió a la iglesia de Cristo en 1807. 1807. Movimiento de restauración. Antes del movimiento de restauración ya había cristianos. Había iglesia de Cristo precisamente en Kentucky. Así de que no fue Campbell realmente quien inició la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha existido siempre. La iglesia de Cristo ha estado siempre. Ciertamente, bueno, pues ellos hicieron una gran aportación a todo lo que ya estuvimos estudiando la semana pasada. Todavía aparte de esto, en Georgia, un hombre llamado Christian Hermon fue encontrado por la iglesia opositora y él estaba practicando la enseñanza bíblica en Georgia. Entonces, los que lo encuentran le preguntan, oye, ¿cómo es que Barton Stone y Alexander Campbell te influenciaron hasta este lugar? ¿Y saben qué dijo él? Yo no conozco a Barton Stone, nunca he oído hablar acerca de él, no conozco a Alexander Campbell, pero yo esta doctrina la practico desde hace mucho tiempo. Se reconocía como la iglesia de Cristo, se conocía como como cristiano, y esta es una situación que nos llama la atención. Por último, este es un dato que proporcionaron los hermanos acerca de nuestro hermano Richard Banner, padre de nuestro hermano Jonathan Banner. Resulta que nuestro hermano Richard, él ha trabajado en muchos continentes, incluso en muchos países ha estado viajando a nuestro hermano, ha ido a África, ha ido a Rusia, ha ido a muchos lugares a establecer congregaciones. Recibió unos datos de que en Johannesburgo había algunos hermanos que se habían descarriado de África, de las congregaciones de África, y se habían ido a vivir a Johannesburgo. Bueno, el hermano Richard, él viaja a Johannesburgo con el propósito de buscar a estos hermanos descarriados y poder juntarlos y armar una congregación. Su sorpresa fue que en Johannesburgo ya había 3 congregaciones de la iglesia de Cristo adorando conforme a lo que dice la palabra de Dios
¿Y saben qué es lo impresionante? No es que el hermano Richard o los hermanos que lo enviaron no supieran de estas congregaciones. Es que entre ellos mismos, 3 congregaciones en Johannesburgo no se conocían. Cada uno adorando como Dios manda, pero no se conocían entre ellos. Por medio del hermano Richard empieza a tener contactos y entonces ya se conocen, empiezan a tener esta comunión y a trabajar juntos. Esto es lo interesante, eso es lo importante. La promesa de Mateo 16:18 se cumple fielmente a nuestros días, donde dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa dónde sea, no importa quién sea. Si alguien comienza a leer la Biblia, de verdad, y esto es algo que aún conozco hermanos, me ha tocado conocer hermanos, que ellos comenzaron solos a leer la Biblia y empezaron a ver que donde se congregaban no hacían conforme la Biblia. Y entonces empezaron a buscar y empezaron ellos como más o menos a descartar de las iglesias que ellos conocían: esta no adora, esta le falta esto, esta le falta aquello. Conocen la iglesia de Cristo y al momento saben identificarla porque dicen: esto es lo que yo estaba buscando. Aquí se hace de esta manera, se hace de esta manera, se hace de esta manera, y empiezan a adorar como Dios manda. Realmente, como dijimos, se reconoce a los hombres y mujeres que han trabajado para expandir el Evangelio. Y realmente reconocemos de verdad que el trabajo de Alexander Campbell, de Barton Stone, de Thomas Campbell y de Raycon es muy bueno su trabajo. Ya hablamos de que establecieron congregaciones, bautizaron miles de personas, cientos de miles de personas, y estuvieron haciendo un gran trabajo por restaurar la iglesia. Pero ese es el punto: restaurar la iglesia, no reiniciar. Ahora, después de ciertas cosas, como ya dijimos, hay puntos donde no se acercaron plenamente a lo que dice la Escritura. No importa dónde estemos, no importa quiénes seamos, siempre se va a agradecer hombres y mujeres que trabajen por expandir el Evangelio, que estén haciendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros vamos a valorar siempre este trabajo, pero ellos no son los fundadores de la iglesia. Puede que alguien vaya a un lugar recóndito y seguramente quienes alcancen la salvación estarán agradecidos, como nosotros mismos estamos agradecidos con quien nos presentó el Evangelio. Pero entendemos que ellos no son los iniciadores de la iglesia. Ellos probablemente llevaron el Evangelio a nuestra colonia, o a nuestra ciudad, o incluso al país. Fueron los primeros que tocaron y estuvieron ahí hablando acerca del Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue la doctrina de ellos. No es que ellos hayan iniciado la iglesia por sí mismos. Ellos simplemente estaban obedeciendo el mandato de ir y predicar el Evangelio, como decía el apóstol Pablo en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Dice, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Es bienaventurado, es hermosos los pies de aquellos que viajan, que hacen el trabajo de predicar el Evangelio. Pero, por mucho, podemos decir que la iglesia de Cristo no comenzó en el 1800 en Estados Unidos y que nosotros somos producto del movimiento de restauración. Donde quiera que sea, sin que haya a veces ese movimiento de restauración, como ya dijimos, Johannesburgo es un ejemplo de esto, estas 3 congregaciones. Donde quiera que se lea la Biblia, con una mente dispuesta a aprender, las personas van a recibir el plan de Dios para su salvación y la iglesia va a ser establecida de acuerdo a este lineamiento. Siempre va a ser de esta manera. Así es de que procuremos, eso sí, procuremos nosotros ser parte de ese reino, nunca salirnos de ese reino, incluso formar parte de aquellos que van y predican, y que podamos hacer nuestra parte para que en nuestra colonia, en nuestra familia, pueda llegar el Evangelio y podamos ser parte de aquellos que llevan la palabra de Dios a los que están perdidos. Y esto es lo que podemos decir en cuanto al movimiento de restauración.